Hermanos, continuamos con la serie que estábamos unas semanas empezando aquí en los domingos en las tardes, y es En busca de la piedad. Hermanos, cuando hablamos de la devoción a Dios, no estamos hablando de un lujo espiritual que solo pertenezca a un grupo especial de creyentes. No, sino más bien nos referimos a un privilegio y a la vez a una gran responsabilidad que todo verdadero creyente posee. Dios, por su divino poder, nos ha provisto de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso es lo que leía el hermano en el pasaje que había acabado de leer. La devoción a Dios es lo que hace que un creyente desarrolle el estilo de vida que agrade o que agrada a Dios. Es decir, que ese compañerismo con Dios, ese estar con Dios, hace que un creyente tenga una conducta que sea agradable a los ojos de Dios. Sin embargo, debemos decir que la devoción sin acción es ineficaz. Es decir, cuando esa devoción no se convierte en piedad, entonces es ineficaz. Y la acción, es decir, la piedad sin devoción, resulta seca y estéril, porque lo que nos debe llevar a actuar de una conducta que agrada a Dios debe ser, hermanos, actitudes correctas que nacen de un compañerismo que tenemos constantemente con nuestro Dios. Así que necesitamos un fundamento interno de Dios como centro a fin de conformarnos al carácter de Cristo. Lo que estoy hablando es que la devoción nos provee ese fundamento, y ese fundamento está en caminar cerca de Él para que así nosotros de ahí brote actitudes que nos lleven a actuar de forma agradable a los ojos de Dios. Lo que llamamos piedad, ¿no? No hay piedad sin devoción, y la devoción y la piedad no puede estar divorciada de la devoción. Así que en la enseñanza anterior vimos que la devoción a Dios se compone de tres elementos. El temor, y aquí quiero aclarar, hermanos, quizás ustedes hayan escuchado de mí que yo haya hecho el temor a Dios, pero vamos a aclarar, no es el temor a Dios, es el temor de Dios. La palabra de significa genitivo, o sea que ese temor proviene de conocer la santidad y la majestad de Dios. Es temor de Dios, de contemplar su majestad, de contemplar su santidad, de contemplar su magnificencia. Eso produce en nosotros temor de Dios, porque viene de Él, de contemplar lo que Él es en su esencia divina. Pero también hablamos que otro elemento es el amor de Dios, y ese amor brota de lo que Dios ha hecho a nuestro favor a pesar de lo que somos. Es un amor que brota, es decir, nosotros somos movidos a hacer lo que es agradable a Dios, porque lo que nos mueve es ese amor que Él nos ha manifestado a través de su obra, y más especialmente en la cruz del Calvario. Y también está el deseo de Dios, que es lo que brota de ese deseo por estas dos cosas que Dios ha hecho en nosotros. Y por el momento solo hemos tratado con el primero, el temor de Dios, el temor de Dios. Pero preguntamos, ¿qué es ese temor de Dios? Bueno, decíamos que temor de Dios es el sentido de reverencia que produce el saber que estamos en la presencia de un Dios todopoderoso, de un Dios majestuoso. Es el sentido de reverencia que produce el saber que estamos en la presencia de un Dios todopoderoso y de un Dios majestuoso, hermanos. Y eso que se produce es teniendo una comunión constante, ininterrumpida, bueno, digámoslo así, en una manera temporal, ininterrumpida, porque siempre va a haber interrupciones, pero esa comunión constante hace que brote en nosotros temor. O sea que un hombre entre camine y tenga más compañerismo con Dios, va a ser un hombre que va a crecer en el temor de Dios, porque conoce íntimamente a ese Dios que él confiesa creer. El hombre que teme a Dios no solo conoce la grandeza y la majestad de Dios, sino que vive en su presencia todo el tiempo. A eso es lo que me refiero. Vive en su presencia todo el tiempo. Temerle al Señor es tener la conciencia de que sus ojos están encima de nosotros en todo momento, contemplando nuestras acciones y hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos.
Decíamos también que es imposible ser devoto de Dios si el corazón no está lleno de temor de Dios. Es decir, hermanos, ¿cómo expresamos que estamos teniendo devoción a Dios? Pues teniendo temor de Dios, porque precisamente nuestra devoción produce temor a Dios. Y la evidencia de que tenemos devoción es el temor a Dios, lo que produce la devoción. Y eso es una actitud que se cultiva ahí, en ese secreto, en ese compañerismo. Y este es un producto, y este es un profundo sentido de veneración y honor, reverencia y asombro, y es el móvil que nos lleva a la adoración y a la alabanza que caracterizan a la verdadera devoción a Dios en nuestros corazones. Así que, hermanos, cuando el creyente, lo que produce ese temor es que cuando está más con Dios, tiene más intimidad con Él, mira realmente quién es Él. No, me refiero a nosotros en el estado pecaminoso. Y ve que hay un abismo infinito de dignidad y mérito entre Dios, el Creador, y el hombre como la criatura. Hay un abismo realmente inmenso. Y aunque el hombre haya sido creado a imagen de Dios, ese abismo está allí, Él lo contempla. Y el temor de Dios es el sincero reconocimiento de este abismo. No supone un menosprecio del hombre, sino una exaltación de Dios por quien es Él. Este hombre dice, yo soy una mera mota de polvo, mientras Dios es inmensamente grande y santo. Él se humilla, eso le humilla a él, ver la grandeza de Dios. Así que en la tarde de hoy, hermanos, después de haber dado un resumen del primer elemento de la debida devoción, vamos a mirar los otros dos elementos en esta tarde. Veamos nuestro segundo elemento de la devoción a Dios. Vamos a ver el amor de Dios, el amor de Dios. En primer lugar, creo que es necesario notar que solamente el cristiano temeroso de Dios puede apreciar de verdad el amor de Dios. Noten, solamente el cristiano que teme a Dios, que ha reconocido su indignidad, que ha visto ese abismo tan profundo y tan ancho, es que puede apreciar de verdad el amor de Dios. El creyente ve el abismo infinito que hay entre un Dios santo y una criatura pecadora como Él, y el amor que cruzó dicho abismo por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Así que el amor de Dios para con nosotros tiene muchas facetas, pero la suprema prueba de ese amor vino cuando Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Los demás aspectos de su amor son secundarios, solo lo recibimos a través de la muerte de Cristo, es decir, que la máxima expresión y manifestación es contemplando la cruz del Calvario, es contemplando, hermanos, a ese Dios hecho carne, muriendo en nuestro lugar y recibiendo el castigo y la ira que nosotros justamente merecía. Es allí donde ese abismo es cubierto por Cristo. Y el apóstol Juan dice en primera de Juan 4:8, Dios es amor, y una de las cualidades de Dios es que Él es amor. Y Él explica esta declaración diciendo en primera de Juan 4:9 al 10 y 10, dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo para, esta palabra propiciación significa apartar la ira de nosotros, cargando nuestros pecados en el cuerpo del Señor y castigándolos en Él. Es decir, que Cristo no solamente cargó nuestros pecados, sino que la ira que nuestros pecados merecían en nosotros, Cristo lo recibió esa ira en su propio cuerpo. Hermanos, cuando vemos ese cuadro, nosotros comenzamos a decir, bueno, cuánto Dios me ha amado. Mira lo que soy yo, mira lo que es Dios. Y pese a lo que yo soy tan diminuto, Dios ha enviado a su Hijo para salvarme. La persona que en realidad es devota de Dios nunca olvida que en otro tiempo era objeto de la santa y justa ira de Dios, que Él era indigno. Nunca olvida que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores y se siente juntamente con Pablo como el peor de ellos. ¿Se acuerda que Pablo decía que yo soy el primero de ellos?
Ahora, ¿qué lo llevó a Pablo a decir esas palabras, a afirmar esas palabras que él vivía en comunión con Dios en devoción? Eso lo llevó a ver el amor tan grande por la indignidad que él miraba en sí mismo delante de un Dios tan grande. Pero al mirar la cruz, comprende que Jesús fue su propiciación, es decir, quien apartaría la ira justa de Dios llevando sus pecados. Él entiende que él cargó con los pecados en su propio cuerpo y que la ira de Dios, la ira que el hombre como pecador merecía, se derramó plena y cabalmente sobre el Hijo de Dios. Es a la luz del Calvario, hermanos, que la persona reconoce el amor de Dios. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Charles Spurgeon hablaba de su conversión, ¿no? Dice que cuando llegó a una capilla en un invierno, se fue a refugiar del invierno y allí escuchó a un hombre que no predicaba muy bien, pero que una de las palabras que lo llevó a él al arrepentimiento es: mira la cruz y mira la cruz. Y fue en la cruz que él reconoció su pecaminosidad, pero también reconoció el amor tan abundante que Cristo ha tenido por esa pequeña criatura como él. El amor de Dios no tiene sentido, hermanos, aparte de la cruz del Calvario. Tampoco el Calvario lo tiene en absoluto sin la santa y justa ira de Dios. Noten esto, hay un orden en sus palabras. El amor de Dios no tiene sentido aparte del Calvario, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor, pero tampoco el Calvario lo tiene en absoluto sin la santa y la justa ira de Dios. Cuando miramos la ira, toda la ira de Dios derramada sobre Cristo, entendemos, hermanos, cuánto Dios nos amó, que dio a su Hijo para recibir un castigo tan grande como el que merecíamos nosotros. Jesús no murió, hermanos, solo para darnos paz y un propósito en la vida. Él murió para salvarnos de la ira divina y para reconciliarnos con un Dios santo, de la cual estábamos separados por causa de nuestros pecados. Él murió para rescatarnos de la condenación del pecado, del castigo de la eterna perdición, separados de la presencia de Dios, para que nosotros, merecedores de la ira de Dios, nos convirtiéramos por gracia en herederos y coherederos con Él. Noten el amor tan grande que Dios ha tenido pese a lo que nosotros somos. O sea que Dios no nos salvó como somos, sino a pesar de lo que somos. Pese a la indignidad y al merecimiento que nosotros recibíamos, la condenación merecíamos, pese a eso Dios nos amó. ¿Y cómo nos demostró su amor? Entregando a su Hijo para morir en nuestro lugar y sufrir la santa ira que nosotros merecíamos. En segundo lugar, en la medida que temamos a Dios más profundamente, en esa misma medida apreciaremos más su amor. Noten que aquí hay algo que va estrechamente unido. A medida que temamos a Dios más profundamente, en esa misma medida apreciaremos más su amor. Una persona que teme más a Dios, amará más a Dios. O sea que si queremos amar a Dios, ¿dónde debe comenzar ese amor? Por el temor a Dios. ¿Y dónde nace ese temor a Dios? Por una devoción constante, de un compañerismo que debemos tener con Dios. Si no hay ese compañerismo, si no cultivamos esa intimidad de conocer y caminar con Dios, no brotará el temor, entonces no habrá amor por Dios. Es en la medida que temamos a Dios más profundamente que en esa medida apreciaremos más su amor. En otras palabras, la medida en que apreciamos el amor de Dios está determinada por cuán profundamente le tememos. Mientras más percibimos a Dios en su infinita majestad, santidad y gloria trascendente, más podemos ver maravillados y asombrados su amor derramado en la cruz del Calvario. Hermanos, sé que si usted llega a su cuarto en el momento y tal vez usted no haya tenido tiempos de refrigerio con el Señor, pero dedíquese personalmente a contemplar la santidad, la majestad del Señor, y usted va a experimentar, hermanos, cuán pequeño se ve al lado de Dios. Y yo sé, hermanos, que inevitablemente las lágrimas van a comenzar a derramarse por sus mejillas cuando usted ve cuánto amor Dios tiene por usted. Porque donde sobreabunda el pecado, va a sobreabundar la gracia.
Pero también es cierto que cuanto más profunda sea nuestra percepción del amor de Cristo, más profunda será nuestra reverencia hacia Él. Más, o sea que hay un círculo virtuoso, ¿no? Más temor, más amor, más amor, más temor. Hermanos, ¿qué es la falta de reverencia delante de Dios? Falta de amor a Dios. Así que debemos ver a Dios en la gloria de sus atributos, su bondad, pero también su santidad, para darle la gloria y el honor y la reverencia que se merecen. El salmista expresó esta verdad cuando dijo a Dios en el Salmo 130. Él expresa esta verdad. Y noten que aquí, como una oración personal que brota de su corazón, él dice en el Salmo 133 y 4, dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Noten, él mira la bajeza de su condición al lado de la santidad de Dios. ¿Quién puede sostenerse, hermano? Dice él, Dios, ¿quién puede sostenerse cuando contemplan tu majestad y tu santidad? No podemos, nos notamos tan pequeños, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Pero ¿sabe qué? Inmediatamente, ¿sabe qué contempla él? El perdón y la abundante misericordia de Dios, y esa misericordia lo lleva a amar a Dios para que sea reverenciado. O sea, otra vez, el temor lo lleva al amor y el amor lo lleva de nuevo al temor. Un círculo virtuoso. El salmista adoró aquí a Dios con reverencia y asombro a causa de su perdón. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así en el versículo 4: pero tú ofreces perdón, noten esto, para que aprendamos a temerte. Tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Cada vez que recibimos la misericordia de Dios, estamos aprendiendo a temerle a Él. En nuestra devoción activa a Dios debemos buscar, pues, crecer tanto, y vuelvo a decir eso, en nuestra devoción activa, hermanos, a Dios debemos buscar crecer tanto en el temor a Dios como en una comprensión cada vez más grande de su amor. Eso es lo que debemos. O sea que cuando estamos en intimidad con Dios, en oración, ¿qué es lo que debe venir a nosotros? ¿Cómo contemplamos a Dios cuando estamos buscando ese compañerismo? Trayendo a nuestra mente todo lo que la palabra de Dios habla de Él. Todo lo que es Él cuando estamos con Él. No es tratarnos de imaginarnos a alguien, sino hacer, hermanos. La idea no es tratarnos de imaginarnos a alguien, sino traer al Dios que nos ha revelado en la Escritura. A ese Dios es que le debemos temer, y es allí donde, hermanos, en esa búsqueda debe crecer el temor como una comprensión. Por ejemplo, usted dirá, bueno, ¿y cómo eso de temor? Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, pero usted traiga pasajes donde dice Dios que destruyó a los hombres sin piedad y que la ira de Dios se derramó, que un ángel mató a 185,000 asirios en una noche, o que Dios destruyó a los egipcios y a todos los primogénitos. Eso es causa de que nosotros digamos, oh Dios magnífico en santidad. Y hermanos, ¿cómo nos terminaremos viendo nosotros al lado de esas comparaciones? Pequeños. Pero no solamente nos quedamos en medio de contemplar la ira de Dios, sino también su misericordia. Y es allí, hermanos, cuando nuestro corazón se quebranta y dice, Señor, grande eres tú para ser reverenciado, y más le amamos, porque eso es lo que merecíamos. Todo eso que ha pasado lo merecemos nosotros. Ustedes recuerdan cuando a Jesús llegaron unos hombres y le dijo, Señor, mira que unos hombres estaban adorando y alguien los sacrificó y la sangre se mezcló con los sacrificios. Y es que le dijo el Señor, que ustedes dicen, no, ustedes se salvaron porque ustedes son más buenos. No, a ustedes también, si no se arrepienten, les va a pasar lo mismo. O aquellos que se le cayó una torre encima, y esos hombres pensaban que Jesús le iba a decir, no, a usted no les va a pasar eso, ustedes son buenos. No, les dijo, si ustedes no se arrepienten, igual les va a pasar. Eso es contemplar la ira de Dios.
Pero por otro lado, hermanos, que las puertas de la misericordia de Dios están en par para ofrecer perdón, así como lo expresaba el salmista. Él estaba viendo no solamente la ira justa de Dios, sino también el amor y el perdón que encuentra en Dios. Estos dos elementos constituyen el fundamento de nuestra devoción a Dios. En tercer lugar, hermanos, la tercera enseñanza que quiero traer del amor a Dios, de amor de Dios, el reconocimiento del amor a Dios para con nosotros en Cristo debe ser personal, a fin de que constituya uno de los vértices fundamentales de nuestro triángulo de la devoción a Dios. Recuerden, hermanos, que estamos hablando del triángulo de la devoción, ¿no? El reconocimiento del amor de Dios para con nosotros en Cristo debe ser personal, a fin de que constituya uno de los vértices fundamentales del triángulo de la devoción a Dios. Triángulo, un vértice que habla del temor de Dios, nos lleva a amar a Dios, pero esos dos nos llevan a desear, a tener deseos de Dios. No basta con creer que Dios haya amado al mundo. El reconocimiento es que Dios me ama a mí. Hermanos, cuando vemos la obra de la cruz del Calvario, es a mi favor. Casi siempre caemos en esa idea de, bueno, Dios amó el mundo, pero no, aquí debemos ver personalmente una salvación a una persona específica. Debe asirme a mí, y ese, hermanos, reconocimiento debe tomarme la idea de que Dios haya muerto en mi lugar, no en el lugar de todo el mundo, sino en mi lugar. La salvación es personal y debemos contemplarlo como tal cuando vamos a oración, ver personalmente que Cristo ha muerto en mi lugar. Es el reconocimiento de su amor personal el que produce en nuestros corazones la devoción a Él. Dice Jerry Bridges, y bueno, hermanos, y aquí hago un paréntesis, recuerden, hermanos, que toda esta enseñanza me estoy basando en el libro de Jerry Bridges que se llama La devoción en acción. Y voy a citar aquí a Jerry Bridges, dice él al respecto lo siguiente: hubo una época en los comienzos de mi vida cristiana, él habla de su vida personal. Hubo una época en los comienzos de mi vida cristiana cuando mi concepto del amor de Dios era un poco más que una deducción lógica. Dios ama al mundo, yo soy parte del mundo, por tanto, Dios me ama a mí. Como si el amor de Dios fuera un gran paraguas para protegernos a todos de su juicio contra el pecado, y yo estaba bajo ese paraguas junto a miles de personas más. No había nada personal en ese amor. Pero un día, dice él, me di cuenta que Dios me ama a mí y Cristo murió por mí. A esa idea. Siempre nosotros cuando vamos a oración, Señor, gracias porque muriste por el mundo. No, hermanos, Cristo murió en la idea de encariñarme, de poder cultivar ese amor hacia Dios. Es decir, Cristo murió por mí. Y en cuarto lugar, nuestro reconocimiento del amor de Dios también debe crecer constantemente. Nuestro reconocimiento del amor de Dios también debe crecer constantemente. Hermanos, a medida que vamos creciendo en la madurez de la vida cristiana, nos damos más y más cuenta de la santidad de Dios y de nuestra propia iniquidad. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que le vamos a amar menos o más? Obviamente, eso nos llevará indefectiblemente a amarle más. Hermanos, una persona madura espiritualmente no es una persona que se ve por encima de los demás. Al contrario, él piensa que es el primero de los pecadores. Porque ve más su iniquidad y ve más grande la santidad de Dios. Y en la primera epístola de Pablo a Timoteo, el apóstol considera la misericordia de Dios al elegirlo para el ministerio del evangelio. Y recuerda que en otro tiempo había sido un blasfemo, perseguidor de la iglesia y violento. Esta descripción ya no se aplicaba a Pablo, todo pertenecía al pasado, pero al continuar reflexionando sobre la gracia de Dios, el apóstol vuelve casi sin quererlo al tiempo presente de su experiencia. Pero ¿sabe qué? ¿Se miraba más malo en ese tiempo cuando se convirtió? No. ¿O sí? Más bien,
su concepto de maldad en él, ahora que ha madurado, se ve más grande que cuando se convirtió. Es decir, hermanos, cuando vamos creciendo no nos vamos sintiendo menos malos, sino al contrario, nos vemos más malos de lo que éramos. Cada vez más, entre más contemplemos la santidad, más maldad vemos en nosotros. Por eso, hermanos, eso trata como, en cierta manera, parece que nos desanimara, porque en realidad, viendo un avance, entonces vemos como un retroceso, pero en realidad estamos creciendo, hermanos, porque si nos vemos más malos, hermanos, va bien. Porque precisamente, si ya ni siquiera te comparas con nadie de la iglesia, porque tú dices, no hay nadie que compararme porque yo soy más malo que ellos, es porque estás madurando en la fe. Porque no estás mirando ya a los demás, sino a Cristo, y has aprendido que la fe está en poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es allí, hermanos, cuando toda murmuración es quitada de nuestros labios. Recuerda que en otro tiempo nosotros éramos así. Pero al continuar reflexionando sobre la gracia de Dios, el apóstol vuelve casi sin quererlo al tiempo presente y dice en 1 Timoteo 1:15, note lo que dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Una pregunta: ¿cómo nos consideramos nosotros? ¿Como los primeros? Esa debería ser la consideración de nosotros, como el más malo que está aquí. Ese debería ser, hermano. Por eso, hermanos, cuando el cristiano es manso, siempre cualquier crítica o comentario calumnioso que hablen de él, ¿sabe qué él va a decir? No, yo soy peor que eso. Yo soy peor que eso que están hablando, no me va a ofender. Este hombre simplemente está hablando la mitad de la verdad de lo que soy. Yo soy peor que eso. Y Pablo ya no estaba hablando de su pasado como perseguidor de Cristo, pero ahora considera su experiencia diaria y presente como creyente que no está a la altura de la voluntad de Dios para él. No piensa en los demás cristianos de quienes sabemos que estamos mucho más lejos que Pablo en su devoción a Dios y en el desarrollo de su carácter piadoso. Pablo nunca pierde el tiempo tratando de sentirse bien a costa de compararse con otros cristianos menos maduros. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y eso es un error. Eso es inmadurez. Somos inmaduros. Es que fulanito es peor que yo. Es que el hermano yo no le veo tantos frutos, pero realmente muchas veces, hermanos, ¿sabe para qué lo hacemos? Para subirnos en un pedestal comparándonos con otros, claro, pero ese no es el estándar, es Cristo al que debemos mirar. ¿Y sabe con qué? Pablo se compara con el patrón de Dios y por consiguiente se ve a sí mismo como el primero de los pecadores, el cual nosotros deberíamos también sentirnos o vernos como los primeros que encabezan la fila de los pecadores. A través de este sentimiento presente de su pecaminosidad, Pablo percibe el amor que Dios le tiene. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de él ser lo que es y percibirse ahora más de lo que es, al ir creciendo en su conocimiento de la perfecta voluntad divina, percibe cada vez más su propio pecado, pero también comprende el amor que Dios mostró al enviar a Cristo a morir por él. Y cuanto más percibe el amor de Dios, tanto más se hunde su corazón en la adoración devota de aquel que tanto le amó. Hermanos, cuando una persona no adora a Dios con esa devoción que debería adorarle, ¿sabe por qué? Es que él se cree bueno. Bueno, Dios me salvó, pero yo tampoco era tan malo. Ellos razonan así. Como si, hermanos, Dios no hubiera hecho algo maravilloso, hubiera hecho algo grandioso por nosotros. Si el amor de Dios ha de ser una piedra fundamental en nuestra devoción, deberemos entender que dicho amor lo recibimos totalmente de gracia y que descansa completamente en la obra de Jesucristo y nos llega a través de nuestra unión con Él. Es porque estamos unidos a Cristo. Por tener esta base, el amor de Dios nunca puede cambiar que hagamos lo que hagamos. Hermanos, Dios no nos va a dejar de amar aun cuando caigamos en pecado. Por ejemplo, hermanos, ¿acaso, dígame, hago una pregunta. ¿Acaso Dios dejó de amar a David cuando cayó en adulterio? ¿Por qué? Porque era un creyente, porque era un hijo de Dios.
Pedro le negó 3 veces y sin embargo Dios no lo dejó de amar. Es más, Jesús se anticipa y dice, ¿sabe qué? El diablo ha pedido para zarandearte, pero yo te he pedido para que nunca te falte la fe. Y una vez caigas y seas consolado, confirma a tus hermanos. Y a lo último le pregunta Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y entendiendo y transmitiendo que Jesús todavía, a pesar de todo lo que había pasado, Jesús le amaba a él, pese a que había caído. Y de una manera escandalosa. Hermanos, Dios no nos va a dejar de amar aun cuando caigamos en pecado. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que esto es una licencia para pecar, no, de ninguna manera. El cristiano, por amor al Señor, se mantendrá y buscará la santidad y la piedad. Pero es en nuestra experiencia diaria, experimentaremos altibajos espirituales. El pecado, el fracaso, el desaliento, todo ello nos hace poner en duda el amor de Dios. Y esto es porque seguimos creyendo de que ese amor es condicional. Ese es el punto. Tenemos miedo de creer que se base por completo en la obra terminada de Cristo a nuestro favor. Y es decir, a veces no nos basamos en esto cuando realmente, hermanos, somos salvos ¿por quién? Por nuestros méritos y nuestros esfuerzos. En lo profundo de nuestra alma debemos asirnos de la maravillosa verdad de que nuestros fracasos espirituales no afectan en nada el amor de Dios. Que su amor por nosotros no cambia según nuestra experiencia, y la verdad de que somos aceptados y amados por Dios por la sola razón de estar unidos a su Hijo amado debe ser presa para nosotros. Mire que dice en Efesios 1:6 que Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe qué significa eso? Que el mismo amor que Dios tiene por su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es el amor que recibimos nosotros. Y ese amor, ¿sabe qué? Es un amor inmutable. ¿Qué significa eso? Nunca cambia. Si estamos unidos a Cristo, tenemos un amor complaciente y Dios se complace en Cristo y se complace en nosotros, no por lo que hagamos, sino porque estamos unidos a Cristo y por lo que Cristo hizo por nosotros. Eso debe ser razón, hermanos, para amarle a Él y tener una actitud de amar y de gratitud a Dios. Él nos hizo aceptos en el amado, hermanos, y Dios nos recibe con brazos abiertos, no es por nosotros, es por Cristo, por su unión con Él, por nuestra unión con Él, perdón. Por eso Pablo se regocija en el amor de Dios. Escuchen la victoria, cómo se nota la voz de Pablo. Dice en Romanos 8 al hacer estas preguntas. Hay una serie de preguntas en Romanos 8 al final. Dice en el versículo 31 de Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y escuchen ahora, hermanos, la conclusión triunfal cuando dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, es decir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Porque estamos unidos a Cristo. Esta percepción del amor personal e incondicional de Dios por medio de Cristo ¿nos conduce acaso a una vida de libertinaje? Pregunto, hermanos. De ninguna manera. Al contrario, tal reconocimiento de su amor nos estimula a una mayor devoción hacia Él, y esta devoción es activa, no un mero sentimiento afectuoso hacia Dios. Es decir, que si esta devoción se vuelve activa, se llama piedad. Nos volvemos hombres y mujeres piadosos. Pablo testificó que el amor de Cristo le obligaba, y aquí él dice, mira, Dios ha manifestado su amor en la cruz del Calvario. Yo veo cada vez a Cristo, yo unido a Cristo, muriendo con Cristo, resucitando con Cristo. Ahora esto me mueve, me controla, me domina, y lo movía a vivir. Note lo que dice Pablo, porque no es una vía de libertinaje. Él dice, esto me mueve a no vivir para mí mismo, para hacer lo que yo quiero, lo que me place, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Ya no vivo para mí, para hacer lo que me place. Segunda de Corintios 5, 14 al 15.
Segunda de Corintios 5, 14 al 15 dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y esta palabra es nos controla, nos domina, nos mueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, vivir ya no para sí es no vivir para agradarnos a nosotros, sino para vivir agradando a aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué es vivir agradando a Dios? Ser hombres piadosos o mujeres piadosas. Para eso Dios nos salvó, para eso Dios, hermanos, nos ha salvado, para mostrar su amor, y ese amor nos mueve a eso, nos controla a eso. La palabra constreñir es traducida del verbo griego sunigei, que significa acosar por todos los lados para obligar o forzar a alguien a ejecutar una acción determinada. William Hendrickson dice al respecto: la importancia de este verbo griego consiste en que Pablo y todos los creyentes están completamente dominados por el amor de Cristo y no pueden hacer otra cosa que vivir por Él para agradarlo a Él y no a nosotros. O sea que un hombre que vive haciendo su voluntad y busca agradarse a sí mismo no es un hombre piadoso, porque no conoce la cruz de Cristo y Él no conoce este amor tan grande que es lo que nos controla para vivir de esta manera. Así que la intención de Pablo de este texto es manifestar la muerte de Cristo como evidencia de su amor, y a su vez ese amor es el que nos mueve a servirle. Y aquí probablemente pocos cristianos puedan identificarse con Pablo en esta profunda motivación. La intención del amor de Dios es tener una fuerza que nos mueve a servirle, a agradarle a Él y no a nosotros mismos. Hermanos, cuando usted viene a los dos cultos, cuando usted viene y se congrega, usted que busca agradarse a usted mismo o agradar a Dios. ¿Por qué nosotros cantamos lo que cantamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque no buscamos agradarnos a nosotros, buscamos agradar a Dios, y eso, lo que nos mueve a hacer eso es porque amamos a Dios. Yo sé que todos quizás en el corazón quisieran hoy estar en otro lugar, de pronto en su carne. Pero nosotros ya hemos decidido, ya no queremos hacer lo que nos agrada, queremos hacer lo que agrada a Dios. Todos los creyentes están completamente dominados por el amor de Cristo y ellos no pueden hacer otra cosa que vivir por Él, Es esa su forma de vida, esa conducta, es este amor que lo está moviendo a usted al estar aquí en este lugar, en esta tarde. Debería ser, hermano, si esta es la motivación, estás bien. Juan expresa algo parecido acerca del amor de Dios que nos constriñe cuando dice en primera de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dios evidenció su amor en la cruz y ahora nosotros, como resultado de lo que Él hizo por nosotros, ahora nosotros le amamos a Él. Sea que Juan se refiere a nuestro amor por Dios o por los demás hombres, porque si venimos, hermanos, aquí es porque amamos también a nuestros hermanos. Dicho amor está impulsado por el reconocimiento del amor a Dios a favor nuestro. Y vemos pues que la devoción a Dios comienza con el temor de Dios. El amor de Dios, o el temor, la devoción a Dios comienza con el temor de Dios, con la perspectiva bíblica de su majestad, su santidad, que nos lleva a la reverencia y a la asombro hacia Él. Y después observamos que ese temor de Dios nos lleva y nos conduce naturalmente a una comprensión del amor de Dios por nosotros, manifestado en la muerte propiciatoria de Jesucristo. Él contempla cada vez más a Dios en su majestad, santidad y amor, y nos lleva hacia el ápice de arriba. ¿Cuál es? El deseo de Dios. Eso nos lleva a nuestro tercer elemento. Con eso terminamos. El deseo de Dios. Hermanos, la verdadera devoción, si usted es devoto, implica nuestros sentimientos y despierta dentro de nosotros el deseo de disfrutar de la presencia y el compañerismo con Dios. Hermanos, ¿qué es lo que estábamos buscando en la devoción? Compañerismo con Dios. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Que esos deseos
al temer a Dios y al amar a Dios van a incrementarse por querer tener más compañerismo. O sea que entre más le buscamos, vamos a querer estar más con Él, no menos con Él. Produce el anhelo de Dios, y el escritor del Salmo 42 lo expresó gráficamente, como lo decía, hermanos. Esto no es muy poético, pero es la manera como en el contexto de un desierto, de un siervo en un desierto que brama por las corrientes de agua, dice él, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pregunta a él, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, ¿qué puede ser más intenso que la sed de agua que siente un siervo perseguido? Noten que este siervo es un siervo que está perseguido, y el salmista no duda en utilizar este cuadro para ilustrar la intensidad de su propio deseo de la presencia y compañerismo de Dios. David también expresó ese intenso deseo en el Salmo 27:4. Noten lo que él pide. ¿Qué es lo que pide él? Una cosa he demandado a Jehová, he pedido. Y note, ¿qué hace él con lo que pide? Simplemente espera que le llegue. No, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Noten, miren la conexión: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Esta mañana hablábamos algo, y este pasaje está hablando de lo que hablábamos. ¿Qué estábamos hablando? De que no podrá, hermanos, haber un deseo, hermanos, por la casa de Dios, que la casa de Dios en la iglesia, los cultos públicos, no habrá deseo si no cultivamos un compañerismo con Dios en la intimidad. Él dice, yo pido esto, yo quiero desear más a Dios, y ¿sabe qué? Lo voy a buscar. Y él entiende que si ese deseo se va a despertar, ¿deseará estar menos en la casa de Dios o más en la casa de Dios? Más en la casa de Dios. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No cuando quiera ir a la iglesia, no, para contemplar la hermosura, porque las respuestas a sus oraciones secretas se harán presentes en su congregación pública, porque Dios lo que hace en secreto lo recompensa en público. El que busca al Señor en lo secreto, Dios lo recompensará en público. ¿Y sabe cuál es la recompensa? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Es allí, hermanos. David sentía un deseo intenso de Dios mismo, de disfrutar de su presencia y su hermosura. Como Dios es espíritu, resulta obvio que su hermosura no se refiere a su apariencia física, sino a sus atributos. Y David disfrutaba hablando de la majestad y la grandeza, la santidad y la bondad de Dios, pero hacía algo. Más que contemplar la hermosura de los atributos, él buscaba a Dios mismo, pues en otro salmo dice, en el Salmo 63:1, dice, de madrugada te buscaré. O sea, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Wow. Eso no lo hizo porque sonaba bonito las palabras, eso brotaba de un corazón que anhelaba al Señor cada día. Y el apóstol Pablo también sentía ese deseo de Dios cuando habló de querer conocer a Cristo. ¿Se acuerda que dice que todas las cosas las tengo por estiércol, por basura? Filipenses 3:10 diciendo, lo he perdido todo a fin de ¿qué? De conocer a Cristo. Hermanos, usted, si algo, lo que me preocupa es la generación que estamos viviendo. Hoy la generación no le preocupa que su alma está en detrimento y de que el compañerismo con Dios sea interrumpido, no les preocupa. Y aquí se refleja la intensidad del deseo de Pablo, que nada, dice, todas estas cosas que si me van a quitar el conocer a Cristo, mi comunión con Cristo, entonces todo lo tengo eso por basura. Es como si Pablo dijera, anhelo que progresivamente pueda conocerle más profunda e íntimamente, percibiendo y reconociendo y comprendiendo las maravillas de su persona más intensamente y claramente. Y si algo me va a interrumpir, me va a quitar esa dicha, eso es estiércol. Hermanos, hemos considerado las cosas que se oponen a buscar el rostro de Dios como Pablo lo consideraba como estiércol. Y no eran cosas que hombres no apreciaran en ese tiempo. Hay cosas que nosotros pensamos que son valiosas, pero Pablo, ¿sabe qué dice? Son basura, son estiércol.
Este es el latido del corazón de una persona devota de Dios. Al contemplar a Dios en la maravilla de su majestad, poder y santidad que produce temor de Dios, y al considerar después la riqueza de su misericordia y de su gracia derramar en el Calvario que produce amor de Dios, el corazón de dicha persona queda cautivo de aquel que tanto lo amó. Está satisfecha, y hermanos, y aquí está satisfecho únicamente con Dios, pero nunca con su experiencia presente de Dios. Noten lo que estoy diciendo. Esta persona está satisfecha únicamente con Dios, pero nunca con su experiencia presente con Dios. Perdón. Ahora, lo que está diciendo es, nunca se va a sentir que está plenamente perfecto delante de Dios. Hermanos, cuando una persona creyente dice Jesucristo describiendo a los creyentes que ellos tienen hambre y sed de justicia, y la promesa es que ellos serán saciados. Ahora, una vez saciados, ¿ellos querrán más de Dios? Sí, este es el punto. Serán saciados, pero ambicionarán, codiciarán más. Y algo que el cristiano debe codiciar, debe ambicionar con todo el corazón, es tener más cerca al Señor y conocerle a Él más. Eso es lo único que se nos permite codiciar, porque eso es lo que realmente satisface el alma de un hombre. Quizá esta idea del deseo a Dios le parezca extraña a muchos cristianos actuales, pero entendemos que el servir a Dios, el estar ocupados en su obra, tal vez tengamos un tiempo de devocional. Hay muchas personas que tienen tiempo para devocional, que si le podemos llamar devocional. Cuando leemos la Biblia, oramos, pero la idea del deseo de Dios mismo, de querer disfrutar profundamente de su compañía y su presencia, quizá para muchos puede parecer mística o tal vez fanática. Preferimos que nuestro cristiano sea más práctico, más de lo que hacemos, pero no de la intimidad que tengamos con Dios. Pero ¿quién es más práctico que Pablo, hermanos? ¿Quién estaba más metido en las luchas diarias que David? Y aún a pesar de sus responsabilidades, esto es lo que me asombro, tanto Pablo como David deseaban experimentar más compañerismo con el Dios vivo. Y la Biblia señala que ese es el plan de Dios para nosotros. Ustedes, por ejemplo, conocen a un hombre como Jonathan Edwards, y él dice que pasaba casi 12 horas, no sé si eran más, en oración. Y uno le pregunta, bueno, ¿cómo le quedaba tiempo para hacer otras cosas? Le quedaba tiempo para ocupar 12 horas en buscar al Señor y otras 12 horas para ocuparse de otras cosas. Y uno dice, ¿a qué horas dormía? Son hombres, hermanos, que han dado prioridad a lo que es prioritario. Pero la idea del deseo de Dios mismo es de querer disfrutar profundamente de su compañía y de su presencia. Pero la pregunta, hermanos, es, ¿estamos nosotros viviendo así? En Génesis 3, Dios camina por el huerto y llamando a Adán para tener compañerismo con él. Note que Dios mismo lo llama a tener compañerismo con él. Y en Apocalipsis 21, cuando Juan ve la nueva Jerusalén que desciende del cielo, oye la voz de Dios diciendo en el versículo 13, en Apocalipsis 21:3 dice, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. ¿Qué está transmitiendo estas palabras? Que Dios desea tener compañerismo con nosotros. Dios piensa en tener compañerismo con su pueblo, no por un ratico, hermanos, por toda la eternidad. Y actualmente Jesús aún dice a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en la época, hermanos, de la cultura de Juan, compartir una cena significaba tener compañerismo. Jesús nos invita a tener compañerismo con Él. Él desea que lleguemos a conocerle mejor. Por tanto, el deseo de Dios es algo que implanta en nuestros corazones. En la vida de la persona devota, este deseo de Dios produce una aura de calidez, y la devoción nunca es austera o fría. Esa idea viene de un falso sentido de moralidad legalista que erróneamente recibe el nombre de devoción. Hay muchas personas, hermanos, que piensan que la devoción es hacer y hacer,
Pero eso es lo que pensaba Marta, ¿se acuerdan? Marta estaba muy ocupada con los quehaceres, pero ¿quién realmente entendió que era la devoción, la cual no le será quitada? María se sentó a los pies del Señor Jesucristo a escucharlo y a tener compañerismo con Él. Esa parte no le será quitada. Y hermanos, si usted está haciendo esa parte, dice el Señor, no le será quitada. Y es la mejor parte que usted ha escogido más que lo que usted hace. Así que la persona que pasa tiempo con Dios irradia su gloria de una manera cálida y atractiva y nunca fría e indiferente. ¿Sabe por qué viene la frialdad e indiferencia a las cosas de Dios? Porque no hay compañerismo con Dios. Este anhelo de Dios también produce el deseo de glorificar a Dios y de agradarle. En la misma oración, Pablo expresa el deseo de conocer a Cristo y también de ser como Él. Es el objetivo final de Dios para nosotros. Y el objeto de la obra del Espíritu Santo en nosotros es hacernos más como Cristo. ¿Y cómo nos parecemos más a Cristo? Pasando más tiempo con Él. En Isaías 26:9, el profeta proclama su deseo de Dios en palabras muy parecidas a las del salmista. Él dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Noten que inmediatamente antes de esa expresión, su deseo del Señor, el profeta manifiesta un deseo por su gloria. Versículo 8, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre, tu memoria son el deseo de nuestra alma. Señor, mi deseo, nuestro deseo es que tú seas glorificado, Señor. Aquí la palabra memoria tiene que ver con reputación, la fama o la eminencia de uno. El caso de Dios es con su gloria, y el profeta no podía separar en su corazón el deseo de la gloria de Dios y el deseo de Dios mismo. Estos son deseos que se complementan. Lo que decíamos esta mañana, nuestro evangelismo, ¿cuál es el fin principal? Glorificar a Dios, que muchos hombres glorifiquen a Dios. Bueno, hermanos, para concluir, así que en esto consiste la devoción. Ya hemos visto los tres elementos, ¿no? En el temor de Dios, que es una actitud de reverencia, de asombro y veneración y honra hacia Él, junto con una comprensión en lo profundo de nuestra alma del amor de Dios hacia nosotros, demostrando preeminentemente en la muerte propiciatoria de Cristo. Estas dos actitudes se complementan y refuerzan entre sí, y produciendo en nuestra alma un intenso deseo de aquel que es maravilloso en su gloria y majestad, pero tan condescendiente en su amor y misericordia. Así que, hermanos, en otra enseñanza vamos a mirar cómo ejercitamos estas actitudes en nuestro diario vivir, porque ya las señalamos. Cada cosa, cada elemento que es, pero vamos a mirar después cómo buscamos que estas actitudes sean parte de nuestra vida cristiana. Así que quiera Dios, hermanos, por el momento, haber hablado en nuestra vida y haber aclarado este panorama de la vida de piedad. Vamos a orar.